Bueno, el problema, bueno, hay una diferencia entre, todos ustedes son periodistas, ¿no es cierto?, de alguna manera, aunque tú también eres sociólogo, y el historiador, ¿no? Pero ustedes son todos expertos, maestros, en la situación del presente, la coyuntura, los acontecimientos, que dijo esto, que no lo dijo, ¿verdad? Toda esta situación que se da en el presente. Un historiador social también se preocupa de los problemas del presente, pero no lo ve solo en la cotidianeidad de los dimes y diretes o de los acontecimientos de corto plazo. Uno lo ve en función de procesos más largos. Entonces ve otras trascendencias y otras perspectivas. Entonces, claro, lo que dijo la Camila, trataremos de evitar que se pongan de acuerdo la oposición el oficialismo en este punto. Claro, por un lado es una ingenuidad porque no va a poder evitarlo. Pero por otro lado, el problema de fondo que hay ahí es que cómo la ciudadanía, cómo los actores sociales, como se dice ahora, se expresan, participan en las decisiones públicas, tanto a nivel local, regional como nacional. Y ese es el problema de Chile. Porque en Chile llevamos 200 años que jamás ha habido mecanismos de participación ciudadana a nivel local, regional y nacional. Entonces, se ha generado por lo mismo, por la no participación ciudadana, se ha configurado allí una clase política, donde está la izquierda, el centro y la derecha, pero que las tres, digamos, las tres fuerzas, en definitiva, comparten el hecho de que todos son políticos dependientes de una constitución que nunca cambian ellos desde dentro. Aquí jamás se ha cambiado la constitución por la clase política, ¿no? Entonces, por eso la clase política se defiende en última instancia, se asocia. No me extraña que se vayan a asociar aquí porque se sienten arriesgados por un movimiento social. ¿Por qué le llama asociarse, llegar a acuerdos dentro de del escenario que nos propone el país hoy día, que es la democracia, la participación ciudadana? El que no se inscribe no quiere participar, pero hoy día existen registros electorales abiertos, existe una democracia real o una democracia en la cual se puede participar. Entonces, es que votar no es participar. Bueno, votar no es participar. Es que si usted ¿Puede participar cuando usted está eligiendo representantes? Porque depende del representante. Si el representante en definitiva se independiza, se convierte en díscolo, cambia de posición, no representa ninguna voluntad ciudadana real, no ejecuta el mandato que se le entrega y se convierte en clase política, ahí no hay representación. ¿Usted cree que actualmente no hay mecanismo de representación? El Congreso no representa a la ciudadanía? Absolutamente no. Está disociado completamente del control de la ciudadanía. Lo dicen todas las encuestas. Y no es que yo lo piense, lo dicen todas las encuestas. Y encuestas organizadas por distintas organizaciones, ¿verdad? Desde la Diego Portales hasta el Mercurio, Opina Sociedad Anónima. Y todas dicen lo mismo. En términos de credibilidad y confiabilidad ciudadana, los políticos, la clase política, todos tienen menos de un 8% de confiabilidad. Una encuesta tras otra. ¿Qué significa eso? Que estamos viviendo una crisis de representación, que la ciudadanía no cree en la clase política. Y por eso es que está pidiendo cambios profundos y está buscando otras vías. No de la representación, no cree en los políticos. Entonces, no podemos pensar que haya una democracia pura y transparente si hay crisis en la representación. Es pura y perfecta. Pura y transparente, pero existe hoy día libertad para los movimientos sociales, para quien sea, para organizarse y expresarse en elecciones libres y democráticas, o eso no es una forma de participación si ellos quisieran. Esa puerta está abierta, ¿o no? Pero que te vuelvo a repetir, si tenemos una crisis de representación y de credibilidad, ¿qué importancia tiene elegir a este señor o a otro señor? ¿Te fijas? Por eso es que los movimientos sociales por algo existen. ¿Te fijas? Por algo existen. Y los movimientos sociales son movimientos que tienden a expresar su voluntad por sí mismos y expresar la soberanía ciudadana, porque en definitiva la soberanía no radica en los políticos, no radica en el Estado ni siquiera en la ley, radica en la ciudadanía todo el tiempo. ¿Quién la representa? Solo para entender, que quiero saber quién la representa, pero ya no la representa. Se representa a sí misma, la soberanía se representa a sí misma. ¿Pero a través de quién? A través de las relaciones horizontales que tienen forma de comunidad, red social, grupo, etcétera. ¿Y cómo se allí delibera, porque la soberanía es una voluntad colectiva. ¿Te fijas? Y para que se ejecute y ejerza la voluntad colectiva se requiere deliberación. ¿Dónde hay deliberación? En la base social. Fernando. Gabriel, a mí lo que no me queda claro es si es que la soberanía está básicamente con el individuo, las personas agrupadas, la sociedad civil organizada, llamémoslo así. Y Chile
no es ningún secreto, tiene una pobre organización de sociedad civil. Por 200 años. Los países en general, los países, hay montones de países, incluso algunos con los cuales nos gusta compararnos, y que efectivamente tienen una sociedad civil extraordinariamente más organizada, están organizados en distintos niveles, están organizados a niveles de barrio, están organizados que tienen que ver con sus colegios, están organizados en términos de sus intereses. Es cierto, aquí cuesta más, pero se supone que de alguna manera Chile era un país que eso lo canalizaban lo que se podría denominar sensibilidades, partidos políticos, instituciones políticas a las cuales las personas podían no adscribir en términos de militancia, pero eran personas a las cuales adscribían a la hora de que presentaban los representantes, entendiendo que el sistema binominal tiene un sesgo brutal en contra de que sea muy participativa la cosa, pero los partidos políticos tienen prácticamente la misma paupérrima imagen, y sin embargo ellos nacieron para otra cosa totalmente distinta, fueron generados por gente, fueron generados por las personas agrupándose. Entonces, ¿cómo se entiende que una cosa es que el sistema de representación tenga dificultades de sesgo para poder presentar a todos los que quieren, pero otra cosa distinta es que se abomine, además de lo que deben ser las instituciones naturales de representación de las personas a través de las sensibilidades políticas? Bueno, es una larga historia que sería difícil contártela aquí en 5 minutos o menos tal vez, ¿no? Cómo en Chile se han formado los partidos políticos, siempre han surgido de movimientos sociales, ¿no? El movimiento social ha exigido en este país, desde que Chile es Chile, 1830 en adelante, que se cambie la constitución política, porque en Chile las 3 constituciones políticas que hemos tenido han sido producto de golpes militares sangrientos, 2 de ellas, 1830, 1973, y la otra producto de un engaño gigantesco de Alessandri a la ciudadanía. Entonces, todos los movimientos sociales en Chile han salido a la calle, porque si no hay mecanismo de participación, tú sales a la calle, y de ahí han exigido cambio constitucional, ¿no? Pero han sido reprimidos salvajemente, ¿no? Y el sistema sigue intocado, incambiable. ¿Qué pasa entonces? Que la ciudadanía lucha por cualquier medio, con mucha violencia, la historia de Chile es mucha violencia, ¿no? Y el resultado de eso es que al final se produce un impasse porque hay violencia social, el Estado reprime, y finalmente ciertos grupos dicen, ya, fundemos un partido político, entremos al Estado como partido de oposición y lo cambiamos desde dentro. Eso hizo el Partido Liberal contra los conservadores, no cambió el Estado. Hizo el Partido Radical contra la Alianza Liberal Conservadora, no cambió el Estado. El Partido Democrático tampoco. Partido Comunista, después del 32, Partido Socialista, ninguno ha cambiado el Estado. Entonces, por eso es que los movimientos sociales de nuevo aparecen desde la calle presionando, ¿no? Por eso en la época del gobierno, incluso de Salvador Allende, ¿quién más legitimado los partidos políticos en esa época, como tú estabas diciendo? En la época de Frei, Montalva y Allende Gossens, estaban altamente legitimados los partidos y los políticos, pero aún así, como no se estaba produciendo desarrollo industrial, había estancamiento, como había una acumulación de 500.000 viviendas, o sea, se necesitaban 500.000 viviendas, como había una inflación promedio 40% anual, había descontento y se formó el poder popular. Bueno, Gabriel, por los mismos ejemplos que tú pones y por lo que uno ha leído un poco de historia, está claro que los movimientos una y otra vez que emergen como una especie de reacción ante esta situación de concentración del poder, que es como una ley, la ley de Mitchell, creo que fue el que estudió eso, que hasta los partidos se convierten en oligarquías políticas. Aparecen estos movimientos y lo que generan es otra vez la misma situación. Aparece un partido, como tú mismo dices, que luego se inserta y genera su propia oligarquía política, sus propios intereses, y vuelve una y otra vez lo que sugiere de que este es un problema insoluble. Es decir, el tema de la representación verdadera, la soberanía directa, al estilo de Atenas, donde tampoco era tan directa como parece y tampoco producía los resultados más puros que algunos creerán, parece un tema insoluble. O a lo más tiene una solución parcial. Viene el movimiento, genera por un tiempo partidos que por lo menos plantean otros temas, de algún modo la sociedad se ajusta a esas nuevas situaciones y progresa un poco, pero luego se inicia el proceso de oligarquización de los partidos y vuelta a empezar la misma historia, ¿no es así? Ese es el gran riesgo, sí. Ahora, pero con una diferencia, perdona, con una diferencia que, claro, tú lo dices, insoluble, un problema insoluble. Bueno, históricamente en Chile hasta el momento ha sido insoluble, ¿eh?
Por eso que los movimientos sociales, en definitiva, al salir a la calle han sido siempre reprimidos, y hay que tener presente un dato, guste o no guste, ¿no? Aquí los movimientos sociales han sido reprimidos 23 veces militarmente por el ejército, y con resultados sangrientos. 23 veces, récord en toda América Latina. Entonces, por eso este movimiento, y eso es interesante tal vez conversarlo, ¿no? La mayoría de porque son jóvenes los que generalmente activan los movimientos. Y los jóvenes están convencidos tal vez que esta es la tercera vez y tiene que ser soluble. Hay una decisión en un gran porcentaje de la juventud de no dejar el movimiento, aunque eso